Imperio Inca, un nuevo amanecer, capítulo 3. El ave joven se lanzó al vacío, con alegría escaló las nubes. El viento traicionó sus alas, moribundo lanzó un reproche. Nadie responde, ya solo hay noche. Varios días fueron pasando desde aquel incidente que causó tanto revuelo en la fiesta sagrada del sol. El Inti Raymi ya había llegado a su fin, dejando atrás un remolino de emociones y misterios. Aún conmocionado por la experiencia sobrenatural que acababa de vivir, el joven se encontraba inmerso en un estado de confusión, asombro y negación. Sin embargo, los sirvientes que lo rodeaban, en lugar de sentirse extrañados por su comportamiento, interpretaban su desconcierto como una manifestación del poder divino del dios Sol, lo cual solo intensificaba su reverencia hacia él. Gradualmente, ya convencido, o casi convencido de que no se había vuelto loco, no le quedó más que buscar respuestas que explicaran de alguna manera el misterio en el que había caído. Luego de algunos días de cautelosa observación y análisis, llegó a la conclusión de que, de alguna forma, por alguna razón que iba más allá de su entendimiento, había sido transportado en el espacio y el tiempo, encontrándose ahora en el cuerpo de alguien llamado Ninan Kuyuchi. El nombre le sonaba de algo, pero no alcanzaba a evocar de manera clara la información de su memoria. De lo que sí estaba seguro es que se encontraba, aún no lo creía del todo, en el antiguo Tahuantinsuyo. La vestimenta y la arquitectura eran inconfundibles, pero, además, poco a poco, información de la que nunca antes había tenido idea se fue filtrando dentro de él. Comenzando con la lengua, la entendía a la perfección, pero sabía que no era el castellano. También los gestos, la forma de moverse. En ocasiones llegaba a sentir como si su propio cuerpo tomase el control y actuara con libre albedrío. Reconocía las caras de las personas que lo rodeaban y tenía cierta noción de quiénes eran, pero al mismo tiempo sentía fría extrañeza hacia ellas. Era natural, nunca las había visto antes, por lo tanto, debían de ser recuerdos del anterior dueño de este cuerpo en el que su alma había venido a parar. Aunque estos recuerdos eran muy confusos, no le servían de mucho más que para camuflarse y no parecer demasiado raro. Aunque claro, las extravagancias que cometió podrían atribuirse a su contacto divino. Era la respuesta a la que habían llegado los que lo rodeaban. Si eso es lo que pensaban, él no planeaba discutirlo. Habían pasado casi 3 semanas desde que, podría decirse, arribó a ese lugar. Había permanecido en cama la mayor parte del tiempo. Sus músculos no tenían la fuerza suficiente para mantenerlo mucho rato en pie. Aún así, no fue del todo malo. Este periodo le sirvió para poner en claro sus ideas, adaptarse a su nueva realidad y ver qué es lo que debería hacer de ahora en adelante. Mientras se acariciaba las orejas, agradeció no tenerlas extendidas y perforadas, como era costumbre en gran parte de la nobleza incaica, a la que al parecer ahora pertenecía. Los orejones formaban parte de la élite gobernante, pero había excepciones a veces. Este parecía ser su caso. Ninan Kuyuchi repitió su nombre en voz alta varias veces, y poco a poco, sumándose a la información que había ido recopilando, sus recuerdos al fin salieron a flote. Claro, se dijo a sí mismo, Ninan Kuyuchi, águila real, heredero al trono incaico durante el reinado de Huayna Cápac. Aunque era entendible que no recordase con claridad hasta ahora quién era este personaje, su lugar en la historia apenas tenía algunos renglones, puesto que su legado fue truncado de manera prematura debido a su temprana muerte. Pero esta muerte sí que tuvo consecuencias gigantescas, pues al dejar un hueco en la línea de sucesión, fue el causante de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y los posteriores eventos que precipitaron la caída del Imperio del Sol. Un misterio salido a flote al menos, se dijo. Asimilar su nueva realidad no fue tan difícil como se podría suponer. Después de todo, él ya murió una vez. Su existencia anterior no es que fuera tan placentera precisamente, y realmente tenía poco que extrañar, o eso es lo que él pensaba.
Después de darle algunas vueltas, concluyó que sería vano encontrar una explicación racional para su viaje en el tiempo, así que simplemente lo dejó de lado. Ya que de alguna misteriosa forma había sido transportado al antiguo Perú, no tenía sentido obsesionarse con el asunto. Ya que escapó de su caótica vida, esta era una segunda oportunidad y no la despreciaría. Su nueva vida, lejos de asustarlo o preocuparlo, lo llenaba de vibrante emoción. Como Ninan Kuyuchi, tenía la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia, como en los dementes desvaríos que solía tener. Tal vez sus locos sueños podían cumplirse después de todo. Evitar la guerra civil y tal vez encontrar la forma de enfrentar de manera más favorable el inminente desafío representado por la llegada de los europeos. ¿Y si fallaba? Bueno, ya murió una vez, una segunda vez. ¿Qué importaba? Viviría al máximo, sin arrepentimientos. Pero pasada la euforia inicial, lo cierto es que a medida que pasaban los días y las semanas, la magnitud de su nueva realidad sí que empezó a despertar en el joven algunos temores y dudas. Esta no era una simple fantasía de juegos de rol, era una realidad completa con todas sus letras. Si tropezaba le dolía, si se lastimaba sangraba, y además de sus conocimientos de otra época, no tenía nada más, ningún superpoder, o barras de estado habían aparecido pese a sus esperanzadores anhelos. ¿Soy capaz realmente de sobrevivir en esta época? ¿Es siquiera posible cambiar lo que pasará?, murmuró para sí mismo mientras observaba las lejanas estrellas. Se supone que en la historia real moriré horriblemente en unos años. Se cuestionó mientras caminaba por los jardines del Cusco, divagando sin rumbo. España, Inglaterra y Portugal, dijo con voz queda, las principales potencias que arribarían al Nuevo Mundo, aunque no las únicas. De acuerdo a la información que tenía sobre la conquista, la llegada de los europeos desencadenaría un proceso que cambiaría para siempre el destino del continente. Los españoles fueron los más razonables, sin duda mucho mejor que los anglosajones. Pero quién sabe si por los cambios que su presencia estaba causando en esta nueva línea del tiempo, los que los atacarían serían los ingleses o portugueses o alguien más. Había que estar preparado para todo. Era crucial elevar el poderío bélico del imperio antes de la llegada del viejo mundo, pues su poder y tecnología para la muerte eran muy superiores, perfeccionadas a lo largo de los siglos en las sangrientas guerras que continuamente sostenían entre ellos. Pero el imperio, si tenía el poder para hacerle frente a cualquier potencia de más allá del mar. En la línea temporal que conocía, pese a las terribles catástrofes que Atahualpa había causado, aún se pudo dar mucha batalla por largos años a los castellanos. Había otra cosa que le preocupaba sobremanera, su principal problema, y esta es la trágica muerte que le esperaba como Ninan Kuyuchi. Sabía que su padre, Huayna Cápac, había caído víctima de la viruela, y su destino estaba íntimamente ligado a esta enfermedad mortal. Antes de preocuparme por cambiar destinos, debo encontrar una manera de salvar mi propia vida, pensó detenidamente. Entre sus diversos conocimientos, se preguntó si tenía alguna forma de prevenir la propagación de las enfermedades que traerían consigo los europeos, ya que éstas diezmaron una parte importante de la población nativa. Trataría de mejorar todo lo posible el sistema médico del imperio, pero era realista. Solo aumentaría un poco las posibilidades, dado que la tecnología de la época hacía muy difícil lograr algo significativo. Pero ya pensaría en ello luego, paso a paso, no había por qué apresurarse todavía. Con múltiples reflexiones en mente, el joven asumió totalmente su nuevo papel como Ninan Kuyuchi, el heredero de la Mascaipacha. A pesar de algunos temores y dudas, estaba decidido a vivir a lo grande en esta nueva realidad. Salvaría, si era posible, la grandeza del Imperio del Sol y enfrentaría los desafíos que se avecinaban con la entereza de Alejandro Magno o el mismo Pachacútec. Dios me ha regalado una nueva vida y la viviré al máximo, se prometió.
Desde lo alto de una estructura del Coricancha, el protagonista de esta historia, Ninan Kuyuchi, miraba el cielo nocturno. Las estrellas estaban en la misma posición que las recordaba, y al mirar la luna llena, no pudo evitar sentir un leve rastro de nostalgia por su vida anterior. Recordaba a la chica con la que solía compartir sus pasiones y sueños. Con cierta melancolía, consciente de que no podría verla nunca más, dio una sonrisa al viento y pronunció su nombre, dándole las gracias por haber sido la causa de sus alegrías más de una vez. Ella ya solo era el ayer, o tal vez el futuro, no lo tenía muy claro. Quizás un día, en otra vida, vuelva a verte de nuevo. Por ahora, mi vida está aquí, por lo menos antes de que me maten. Sonrió sarcásticamente mientras la brisa nocturna sacudía sus cabellos. Bueno, querida, ahora que soy todo un príncipe, construiré una ciudad con tu nombre. Dio una risotada alocada. A lo lejos, los hilos del destino seguían girando. La historia ya estaba cambiando, y en medio de esta travesía temporal, el joven reencarnado, imbuido en la grandeza y la fragilidad de su nueva existencia, se preparaba para enfrentar el incierto porvenir, pero dispuesto a luchar y a forjar un camino para sí mismo, no importa si desafiaba las leyes mismas del tiempo.